sean todos bienvenidos. Qué gusto tenerlos ya en esta siguiente entrega de Aprende Biblia. El día de hoy vamos a terminar la primera parte solamente del capítulo 3 de la segunda de Pedro. Es decir, capítulo 3 lo dividí en dos entregas. Esta es la primera. Segunda de Pedro, capítulo 3, dada la importancia de algunas palabras, de algunos temas que Pedro presenta aquí en la entrega anterior. Hablamos de la segunda de Pedro, hablando acerca de lo que viene, hablando acerca de los falsos maestros. Sin embargo, aquí en este capítulo 3 habla el tema central acerca de la venida del Señor y saca a relucir una figura que la separa de los falsos maestros, y es acerca de los burladores. Estos burladores, en el contexto en el que se maneja, en el contexto en el que se habla de estos burladores, habla acerca de, evidentemente, como se dice, burladores, que se burlan, pero aquí hace referencia a un cierto tipo de persona que es parte de los falsos maestros, pero que tiene una característica tan particular que lo separa de todo el discurso, vamos a llamarlo así, del capítulo anterior, por lo que voy a comenzar a leer el versículo 1 de la segunda de Pedro 3. Dice: amados, ya se está dirigiendo específicamente a los creyentes. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, en las dos, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Evidentemente aquí Pedro está dirigiéndose a los hermanos, pero particularmente a los que no han sido contaminados, es decir, él está escribiéndole con la esperanza y con la certeza, por otro lado, de que esta carta iba a llegar a los que tienen este limpio entendimiento. ¿Cómo puede haber un entendimiento limpio? Es decir, que entiende de las cosas de Dios con la limpieza y la pureza de la interpretación por el Espíritu Santo de las cosas que dicen los apóstoles en este tiempo donde todavía no estaba escrito el canon bíblico como hoy lo entendemos y lo conocemos, como ya hemos comentado. Por lo tanto, está despierta con exhortación. Y esta exhortación evidentemente es una insistencia, dado que ya ha escrito una carta, vuelve a escribir otra, y esta exhortación es al tema central de toda la Biblia, que es Jesucristo nuestro Señor y Salvador, pero aquí está refiriéndose a un tema que ya habló de los falsos maestros, ya saca a relucir una segunda figura, que son los burladores, pero aquí comienza entonces también acerca de la venida del Señor, apelando al limpio entendimiento, versículo 2, dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Dado por vuestros apóstoles. Evidentemente aquí la postura de Pedro está hablando acerca de, por un lado, los santos profetas, refiriéndose evidentemente a los del Antiguo Testamento, que ha hecho una gran diferencia con los falsos maestros que en estos tiempos están viviendo y que vivirán en los tiempos postreros. También habla en particular de las muchas advertencias que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento acerca del juicio que habría de venir. Y este juicio que habría de venir, que ha de venir, está por todo el Antiguo Testamento, principalmente con los profetas. Obviamente tenemos el Salmo 50, 1, 4, pero principalmente sobre los profetas, tanto mayores como los profetas menores, que les llaman de esa forma. Entonces, pues acerca del mandamiento dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y estos vuestros apóstoles
pues evidentemente se refiere a las advertencias que tanto él como todos los demás apóstoles de Jesucristo han dado a través de pues de este muy corto periodo de vida. Si lo vemos en perspectiva, pues en realidad fue muy poco tiempo. Estamos hablando de 40, 50 y hasta 90 años, considerando la vida de Juan, de estos vuestros apóstoles. Se refiere a los apóstoles de Jesucristo y evidentemente incluyendo a Pablo, porque Pedro incluye a Pablo al final de esta carta, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Dada la similitud de la carta de segunda de Pedro con Judas, vemos en Judas 17 hablando acerca de esto, dice, pero vosotros, Judas 1:17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro está validando completamente que la palabra continuada de Dios, en el sentido de que la palabra encarnada, Jesucristo, ha regresado a su trono celestial al haber resucitado, la palabra de Dios está continuando su ministerio a través de los apóstoles y continuará a través de los apóstoles que el Señor levantó, entre ellos Pedro, como ya lo mencioné, y por eso dice de vuestros apóstoles. Esta expresión vuestros apóstoles, sus apóstoles, los apóstoles de ellos, está haciendo referencia a los dones del Espíritu Santo que después habla Pablo en Efesios, como las personas entregadas a la iglesia para la continuidad de la palabra, y constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Y entonces detalle de Pedro, es decir, y de vuestros apóstoles, está hablando de lo que le pertenece a la iglesia dado por el Señor, y son estos apóstoles que le fueron dados a la iglesia para la continuación de la palabra de Dios. Aquí vemos entonces algo muy particular y muy especial y maravilloso, que es el simple hecho también de que el Espíritu Santo ha constituido a unos apóstoles, profetas, pero también a lo largo del tiempo maestros, pastores y evangelistas, para la continuidad ya no de la era apostólica que termina con Juan, y los profetas del Antiguo Testamento, y que hay profetas en los tiempos de Hechos, que vemos un profeta, por ejemplo, llamado Ágabo, y vemos a las hijas de Felipe, que eran profetisas, que eran predicadores ungidos para revelar de la palabra de Dios predicada por los apóstoles, testigos de la vida de Jesucristo, y que les era dada esta forma de predicar la palabra de Dios, pero que al tenerse ya la revelación paulina junto con la revelación de Pedro, más los evangelios, más todo lo que se refiere a el orden de la iglesia establecida por Pablo con Timoteo, y todo cómo se debe de constituir la iglesia de Jesucristo, vemos entonces que tanto estos apóstoles dados y profetas son puestos ya delante de la presencia del Señor, y continúa entonces este asunto de lo que viene siendo el ministerio de la palabra de Dios. Entonces vemos por un lado, ya como ya comenté, a los hermanos de limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que han sido dadas por estos santos profetas, y los mandamientos y el mandamiento del Señor dado por vuestros apóstoles. Bueno, pues este mandamiento del Señor, pues evidentemente habla acerca de toda la vida de Jesucristo, sus enseñanzas, sus preceptos, y que finalmente el mandamiento está hablando particularmente y del mandamiento del Señor dado, de nuestro Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Bueno, todos los lineamientos, todos los mandamientos de Jesucristo, que se resumen básicamente a pues lo que se dice al final de los capítulos de Mateo y Marcos: ir por todo el mundo
predicar el evangelio, y por otro lado vayan por todo el mundo y enséñenles a guardar las cosas que yo os he mandado, que yo os he dicho, que yo les he enseñado. Ese es el mandamiento que cumplieron los apóstoles cabalmente con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Versículo 3 dice, sabiendo primero esto. Ya había hablado de los falsos maestros, ¿ok? Ahora, sabiendo primero esto, que en los postreros días, y ya está aquí separando algo, que los postreros días, separándolo de lo anterior, que era falsos maestros, que ya estaban en vigencia y que siguen estando en vigencia y seguirán estando en vigencia, pero aquí hace una distinción de sus burladores, dice, en los postreros días. Que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Bueno, pues aquí vamos a ver varias cosas y por eso decidí dividir este capítulo corto en dos, porque finalmente aquí sale a Pedro a hablar acerca de estos postreros días. Fíjate que esta expresión la usa Pedro, pero en la primera carta. Eh, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20, habla ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Ok? Habla de postreros tiempos a los que se está refiriendo, tiempos o siglos, pero está hablando aquí de los postreros tiempos, la manifestación de Jesucristo para beneficio por amor a nosotros. Pero en esta segunda de Pedro 3, versículo 3 dice, sabiendo primero que en los postreros días, no en los postreros tiempos, en los postreros días, y hace esta distinción que vale la pena hacer el énfasis, porque ya está hablando específicamente de lo previo al regreso del Señor. Dice, pero sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Bueno, esta frase se refiere entonces en los postreros días no solo al tiempo entre que el Señor resucita y es su regreso, sino es particularmente a los días previos a su regreso. Y que bueno, finalmente este tema se caracteriza principalmente por estos pues saboteadores, no le encuentro otra forma, de la verdad cristiana, estos burladores. Y esta palabra burladores es una palabra que indica varios aspectos, entre ellos acerca de la burla, acerca del escarnio, que andan según sus propias concupiscencias. Bueno, de entrada, pues obviamente, si bien la mayoría de los comentarios bíblicos se refieren a estos burladores según sus concupiscencias en la connotación de la sexualidad, lo cual obviamente no estoy diciendo que esté mal, ni Dios me libre de ponerme al nivel de algún teólogo que haya escrito un comentario bíblico, pero lo que sí es importante es que mencione esto, que en todo el contexto y haciendo particular énfasis en la etimología de la palabra concupiscencia, esta palabra denota, tecleo tal cual, el diccionario de etimologías griegas, hebreas y griegas, pero sobre todo griegas, vine, el autor es Vine, B-I-N-E, dice, denota un intenso deseo de cualquier tipo, ¿ok? Un intenso deseo de cualquier tipo, especificándose fuertemente los varios tipos con algún adjetivo, o sea, es decir, un fuerte deseo y el adjetivo que lo hace bueno o malo, como por ejemplo se usa como un buen deseo en Lucas 22:15 o en Filipenses 1:23,
y en 1 Tesalonicenses 2:1. Pero nada más en estos. En los demás, en todos los demás pasajes, tiene un sentido malo, como en el caso de Romanos 6:12, acerca del requerimiento de no dejar que reine el pecado en nuestro cuerpo mortal para obedecerle en sus malas concupiscencias, es decir, en su concupiscencia en la connotación de que son malas y se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. Son los deseos de la carne, como Gálatas 5:16, habla claramente de la concupiscencia, y básicamente, bueno, se describe al alma en esta tendencia, al alma humana en esta tendencia hacia el mal o hacia lo malo, y tales concupiscencias, pues evidentemente son, humanamente hablando, inclinadas hacia algo malo y la maldad. Por lo tanto, en estas y en otras descripciones, vámonos entonces particularmente a la que se habla en Segunda de Pedro 3. Otras descripciones, sigo leyendo el diccionario, además de las ya mencionadas, son como por ejemplo los malos pensamientos, Efesios 2:3, malos deseos, Colosenses 3:5, pasiones, 1 Tesalonicenses 4:5, pasiones necias y engañosas, 1 Timoteo 6:9, o pasiones juveniles, 2 Timoteo 2:22, pasiones diversas, 2 Timoteo 3:6. Y ahora aquí viene nuestra palabra del día de hoy. Dice sus propias concupiscencias, es decir, como viene en 2 de Pedro 3:3 y Judas 16. Judas 16, y ya después vienen otras más descripciones con otras citas bíblicas que por cuestión de tiempo pues no podemos mostrarlas todas, pero que sí, evidentemente aquí está hablando de sus propias concupiscencias o sus propios malos deseos, es decir, eh, y tengo que unirlo con el versículo 4. Entonces pongamos atención y ya al final vamos a unirlo todo. Dice, y diciendo, ¿dónde? Versículo 4, segunda de Pedro 3, versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, desde el principio, así como desde el principio de la creación. Es decir, estos burladores están acomodando la revelación de Cristo a sus propios deseos y burlándose de alguna forma diciendo, es que todo sigue igual desde los padres Abraham, Isaac y Jacob, desde la creación, y luego Abraham, Isaac y Jacob, y no ha pasado absolutamente nada después de que ese Cristo que se predique, que se acepta, que murió, vivió, murió, resucitó, y que en teoría de ellos va a regresar, ellos se burlan diciendo, es que todo sigue igual, todo sigue exactamente igual, porque este asunto no está sinceramente enfocado, sino que está malintencionadamente acomodado porque está hablando del advenimiento. Y este advenimiento es muy raro que por un lado estos burladores, como parte de los falsos maestros, pero que no necesariamente son falsos maestros, porque si no lo hubiera dejado en el mismo contexto, son personas que voluntariamente están quitando la resurrección, la existencia, por supuesto, de Jesucristo, muerte, ministerio, resurrección, perdón, vida, ministerio, muerte y resurrección, y lo manejan como un advenimiento, no segunda venida, sino como un advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron,
todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, para ellos, eh, decir, pues predicas a un Cristo, pero pues todo sigue igual y lo cortan, todo sigue igual desde los padres que durmieron, desde la creación hasta los padres del principio de la creación. Entonces, estos quiere decir burladores en sus propias concupiscencias han acomodado las cosas, pero también se han infiltrado en la iglesia y dice particularmente que en los postreros días. Bueno, una característica entonces claramente y evidente de de estos últimos días es personas que pues simplemente negarán o se burlarán de que Cristo no ha regresado, tal cual. Eh, Todo sigue igual, no ha pasado nada, no hay por qué fatigarse creyendo en el Evangelio, no hay por qué sujetarse o someterse a una cuestión de, pues, cristiana, porque no ha pasado nada y estos burladores, basado en que no ha pasado nada, desde que ese Cristo que los cristianos predican no ha regresado, ni ha pasado nada y demás, pues entonces vamos a dedicarnos a distraer a los demás para que ya no crean. Bueno, aquí hay un asunto importante acerca de esta mención de Pedro, que hemos entendido que parte de la apostasía incluye negar la segunda venida de Cristo, negar o negar obviamente el arrebatamiento ni se diga, pero una tendencia que entendemos de los últimos tiempos, también advertida en la palabra, es que deja de ser tema de predicación. El arrebatamiento deja de ser tema de predicación y enseñanza la segunda venida de Cristo, y por supuesto deja de ser tema el juicio de Dios. Considerando el capítulo anterior y considerando la predicación del domingo anterior, que hablo acerca de que si el cristianismo progresista será la última gota que derrame la ira de Dios, la última gota del vaso derrame la ira de Dios, pues bueno, a mi parecer, pues es una buena candidata a ser la última gota, dado que este cristianismo progresista, pues las características que tiene que se mencionan, no es de extrañar entonces que estos burladores pues se dediquen también encubiertamente, como falsos maestros algunos, a dejar que la atención se centre en mi vida, en mi interpretación, en lo que yo pienso, en lo que yo siento, en el contextualizando en el mundo actual, sacando de contexto la Biblia, pero también esa relatividad para la interpretación basado en mis sentimientos, en mi experiencia, en mis propios deseos, es decir, en las concupiscencias propias, se centre la atención en esto y se deje de enseñar y de alertar y de predicar y de advertir acerca del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo como tema principal de la enseñanza cristiana. Este es mi punto al que quiero llegar. Cuando el punto principal de la enseñanza cristiana radica en la vida de las personas para mejorarlas, se ha perdido el foco y se le ha dado lugar a muchas cosas que pueden parecer muy bien, pero el centro del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el mismo: ir por todo el mundo y enséñenles a guardar las cosas que yo les he enseñado, y el Señor
es tomado en el cielo en Hechos 2 y voltean los apóstoles, y hay unos ángeles parados junto a ellos y les dicen que andan mirando al cielo, así como lo fueron, así como lo vieron irse, así lo verán regresar. Y eso entonces da la pauta, diciendo, entonces, lo que tienen que enseñar es que así como se fue, va a regresar como tema principal en todos los tiempos. He escuchado predicadores famosos que la verdad ya hasta da, eh, pues no pena, pero o flojera o algo así, pero ya son tantos que uno muy famoso, ya sabes, mega, grande, conocido, aplaudido y demás, dice, es que ya no predico del arrebatamiento porque es egoísta. Ya no predico del infierno ni de cosas porque es egoísta, porque yo amo a las personas. Entonces les predico del amor. No les predico de esas cosas. Yo no les digo pecadores. Yo les digo personas amadas por Dios. Justamente para tener público en lugar de pueblo, eh, público en su audiencia en lugar de pueblo de Dios en el reino de Dios, pues evidentemente recurren a lo necesario, negando o dejando en segundo lugar o en último lugar o quitándolo del escenario de plano la enseñanza toral del cristianismo. Cristo murió y resucitó, murió por mis pecados y va a regresar y habrá juicio para que ninguno se pierda, no para que todos le aplaudan, sino para que ninguno se pierda. Entonces viene aquí el asunto, que esto es precisamente lo que advierte Pedro. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, y es en donde entonces hace la referencia que ya no nada más cuestionan a Cristo, sino incluso están negando, pues desde el mismísimo Génesis 1, Génesis 2, la creación como tal, habla acerca también de dos eventos que fue la creación con el agua, separó las aguas de las aguas, como dice Génesis, y luego posteriormente habla que en el versículo 6 dice, por el cual el mundo entonces pereció, anegado también en agua. No vamos sabemos que se trata del tema de el diluvio. Entonces, el tema aquí es que Pedro está diciendo, ellos ignoran voluntariamente. Y esta palabra de ignorancia siempre la relacionamos con algo que no sabemos, pero que pues una persona ignorante sobre un tema es porque no lo sabe. Pero aquí habla de una que estos ignoran voluntariamente, se está refiriendo a dejan de hacerle caso a lo que ya saben, ¿ok? Lo ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por el cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pues cuando vemos entonces que en estos postreros tiempos se deja de predicar la venida del Señor y su juicio junto con, en primer lugar, su salvación, ¿sí? No somos agoreros del mal, somos simples personas que tenemos un mandamiento de enseñarle a guardar a las personas, lo enseñado por Jesucristo, más toda la revelación, tanto de los evangelios como ya posteriormente las cartas, el libro de Hechos, las cartas de Pablo, las de Pedro, las de Juan y el Apocalipsis sumando Santiago y Judas. Vemos entonces aquí que definitivamente estos burladores eh,
tienen la capacidad de incluso cuestionar la creación y lo que viene siendo pues lo que está escrito diciendo pues es que bueno, pues desde que conocen bien, desde la creación hasta los padres, porque es donde la dejan, los padres durmieron, no ha pasado nada, y Pedro dice pues que estos ignoran voluntariamente que fue precisamente la creación dada por Dios, hecha por Dios, y hasta los padres lo ignoran voluntariamente, dice en el versículo 7. Y hace la advertencia claramente. Pedro dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra, es decir, esperando, guardados para el fuego en el día del juicio y para la perdición de los hombres impíos. Ignoran voluntariamente y se oculta voluntariamente también que el día de hoy, el mundo como hoy lo conocemos, es guardado por la misma palabra para el fuego en el día del juicio y de la perdición. Se vuelve a dirigir Pedro a nosotros, dice más, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto evidentemente es se debe de interpretar que no que para Dios no han pasado ni 2 días, es decir, ni 2000 años, ni 2 días han pasado por el Señor de que Cristo resucitó, ¿no? Es una forma eh, de decirle que para Dios los tiempos son totalmente a su perspectiva y soberanía y que para lo que nosotros es mucho, para Dios es nada. ¿Sí? Más o menos eso es lo que quiere, no más o menos, sino es lo que quiere interpretar Pedro diciendo, bueno, es que nuestros parámetros de tiempo se quedan muy cortos comparados con los de Dios. Si tú mides entonces que la venida del Señor se ha retardado por el tiempo cronológico, pues evidentemente no es así, porque para el Señor pues 1000 años son como un día. ¿Sí? No hay que sacar doctrina de lo que no es doctrina, por lo que no podemos decir, entonces la Tierra fue hecha en 7000 años, ¿no? O millones de años, quitándoles el parámetro de días. No, 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 o sea, no es así. Este versículo lo que quiere decir es justo lo que acabo de decir. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza. Esos algunos la tienen por tardanza, pues considerando y malinterpretando lo que el Señor dijo que no pasaría de esta generación y evidentemente siendo, bueno, pues si es esta generación, pues ya se tardó porque Pedro ya está anciano, ya está dando las últimas. El único que sabemos que anda por ahí es Pablo, que también yo creo que no tarda en que le corten la cabeza, cosa que sucedió. O Juan, que quién sabe dónde anda, dicen que anda dándose la vuelta por Patmos, detenido por andar predicando, pues ya se tardó porque esta generación ya va a acabar. Bueno, nuevamente las medidas humanas, sobre todo las cronológicas, no tienen absolutamente nada que ver con el kairos de Dios que está basado en eventos, no en las vueltas que da la Tierra sobre su propio eje alrededor del Sol, es decir, en cronos, en cronología. El Kairos, como ya lo hemos enseñado, está basado en eventos y por eso el día y la hora cronos nadie la conoce. Por eso Jesús les advirtió con total claridad a los fariseos cómo es posible que sepan interpretar los tiempos, ¿sí? Del clima por lo que ven y no sepan entender las señales de Dios que son evidentes y que las tienen aquí presentes, que era Cristo mismo delante de ellos. Fue el reclamo del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos, tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo mal interpretado dice que entonces Dios quiere que todos se salven
y se contrapone a la doctrina de de todo lo que es la elección de Dios de cada uno de nosotros, y Él quiere que todos se salven. Bueno, no es así. Lo que está diciendo, y ojo, por eso no se trata de interpretaciones raras, sino simplemente aquí lo dice, sino que es paciente para con nosotros. Pero ¿por qué para con nosotros si nosotros ya somos salvos? Entonces, ¿por qué tenerle paciencia a quienes ya son salvos si de todas maneras lo que estamos esperando es lo mismo que Él quiere? Bueno, es para con nosotros porque finalmente de los escogidos del Señor alguien les tiene que predicar, que ha sido asignado por Dios para que le predique a otro, para que vaya y se salve, esos escogidos por Dios desde antes, a través del llamamiento efectivo, y que todos procedan al arrepentimiento del reconocimiento de su pecado. Te recuerdo que la revelación paulina está circulando en estos mismos momentos que Pedro está escribiendo, está circulando por todas las diferentes iglesias en donde se habla acerca de la predestinación revelada a Pablo. Pero aquí lo que Pedro alcanzó a entender de lo que escribió Pablo, justo como lo dice al final de este capítulo y que lo hablaremos en la siguiente entrega de Aprende Biblia, es precisamente esto, diciendo, es paciente para con nosotros los creyentes que tenemos el mandamiento del Señor de predicar el Evangelio para arrepentimiento y que ninguno de los escogidos por Dios perezca. Punto. Y que se cumpla el deseo de Dios acerca de el cumplimiento de los gentiles, del tiempo de los gentiles, y de el que va a ser salvo será salvo y el Señor lo traerá a arrepentimiento, justo como lo hemos enseñado en el canal de Renuevo de Amistad, y que has invitado a que también te suscribas a él, en donde viene todas las enseñanzas de la doctrina de la gracia. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No se requiere ningún tipo de interpretación en esto. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, palabras textuales de Jesucristo, en cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos arderán. Es decir, en lugar que ahora esto, como lo entendemos como mundo, se ha destruido por agua, como en el diluvio, ahora será por fuego y literalmente el cielo se quemará, como lo hemos enseñado también. Dice versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y nuevamente vemos la advertencia de Pedro urgiéndonos. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar? Por un lado, en santa y piadosa manera de vivir, ¿ok? Muy fácil, está resumido en la santa y piadosa manera de vivir, justo como se enseñó en el primer capítulo de Pedro, a la virtud aquí le añadiendo las diferentes cosas y termina en el amor. Dice, esperando, sí, la venida del Señor, pero está diciendo que tiene paciencia con nosotros, que ya somos salvos. Pues ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Y dice, apresurándoos para la venida del día. ¿En qué nos hemos de apresurar nosotros para la venida del Señor? Si estamos diciendo, ya, Señor, ven, por favor, ya, ven. Bueno, precisamente apresurándonos a hacer lo que tenemos que hacer. En primer lugar, cuidar nuestra manera de vivir santa y piadosa. Ya empezando por ahí, apresurarse a vivir esa vida santa y piadosa y hacer lo que el Señor nos puso a hacer a todos, que es
evangelizar y predicar el evangelio, o algunos con otras funciones, a enseñar, pero a todos nos puso prisa, prisa, prisa para vivir santa y piadosamente y esperar al menos esto. Ya si lo demás, el Señor sabe proveerse de obreros y demás, pero aquí está claramente la bandera roja levantada diciendo, apúrate. ¿A qué? A vivir santa y piadosamente y a esperar. Y como no como un plus, pero si el Señor te puso a hacerlo, ponte a hacerlo. Predicar el Evangelio a otros para el arrepentimiento, que finalmente son escogidos por Dios y el Señor va a facilitar por todo, porque dice, manden a los obreros a la mies a cosechar lo que no sembramos. Ya está listo, vean los campos, decía Jesús, ya está lista la cosecha, solo tienen que ir por ellos. Solo tienen que ir por ellos. Es lo único que está diciendo, pero apúrate a vivir santa y piadosamente, independientemente de las circunstancias por las que estás pasando, porque esas circunstancias que estás pasando no las tienes que vivir independientemente, las tienes que vivir santa y piadosamente. Dice, pero nosotros, versículo 13, hasta ahí vamos a llegar, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, en los cuales mora la justicia. Vamos a llegar hasta ese versículo 13 porque finalmente, pues nosotros esperamos según sus promesas. ¿Y qué es lo que esperamos? Nuevamente, lo que es después de esta vida. Nuestra espera es más allá de nuestra limitada visión de nuestra existencia, sino que va a la eternidad, va a más, va a lo que está después de esta vida. Entonces nuestra espera es, con la prisa de vivir una vida santa y piadosa, nuestra espera es que el Señor venga y esperamos en sus promesas, y lo que nos mueve a perseverar en la fe y demás, pues no es nuestra pobre y limitada vida, sino es cielos nuevos y tierra nueva. Con esto termino entonces, que Dios te bendiga, que el Señor te dé gracia para entender estas cosas. Te pido entonces, por favor, que te suscribas al canal, porque es importante que le des like a este video, que también es importante que lo compartas, y que te voy a pedir algo especial, que en comentarios pongas qué carta quisieras del Nuevo Testamento que comentáramos. Después de esta entrega viene la última de la segunda de Pedro, que pongas en comentarios qué te gustaría, qué carta te gustaría que comentáramos en Aprende Biblia. Puede ser la de Santiago, puede ser la primera de Juan, puede ser alguna de las de Pablo. Pon en tus comentarios, que lo tomaré en cuenta, y bueno, pues que Dios te bendiga, y que por favor no recuerda siempre esto: Aprende Biblia. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.